El pensar, oh Dios, en el porqué. El que no conoció pecado, aquel que es justo, cargó con las consecuencias de nuestro pecado. El pensar en esa realidad que hizo posible que pasáramos de muerte a vida, Señor. Porque Él tomó nuestra muerte para darnos su vida, vida en abundancia, vida eterna. Eso nos conmueve, Señor. Es algo que no entendemos, es algo que no merecemos. Y por eso te alabamos y por eso ante ti venimos sabiendo que no somos dignos, pero por Él, por sus méritos, por eso que Él pasó y atravesó, podemos venir delante de ti, Señor. Que oramos, oh Dios, en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor. Amén y amén. Te invito a que te sientes y quiero agradecer a todos los hermanos que han estado trabajando en lo que estamos haciendo ahora, que ha sido algo programado y trabajado por meses. Realmente ver el drama, uno lo lee en la Biblia, pero cuando veíamos la representación aquí en el drama, conmovió mucho mi corazón. Y lo conmovió pensando en, estamos en una nación que llora, que lamenta. Nuestra nación está en duelo. Y eso nos llama no solamente a llorar con los que lloran, pero nos llama a proclamar palabra de vida en medio del duelo. Sin duda alguna, Jesús lloró, eso no lo podemos negar, pero Él no se quedó ahí. Y yo creo, mis hermanos, que, y lo decía el domingo en la iglesia, hemos sido los creyentes muy egoístas con el Evangelio. El Evangelio se ha convertido para muchos erróneamente en un medio para un fin, que es mi mejor vida ahora. Yo vengo a Cristo por lo que yo quiero, por lo que yo deseo obtener en esta vida. Y no veo que el Evangelio son buenas nuevas de algo mucho mayor y mucho mejor que esta vida. El Evangelio habla de la vida eterna por la condena eterna que tú y yo tenemos. Es por eso que nos quisimos entrar en un tema tan relevante y que puede parecer como que se cae de la mata para nosotros, que es la gloria de la cruz. Porque yo creo que aún, no solamente el no creyente, aún la iglesia de Cristo no está valorando lo suficiente el mensaje de la cruz. Y estos días son testimonio de eso. Para muchos creyentes con los que yo he hablado esta semana, que ven que tenemos actividad hoy, que tenemos también otra actividad el domingo, se quedan sorprendidos. ¿Por qué? Porque es Semana Santa. Y uno pensaría que siendo Semana Santa es la semana que en el mundo se está reconociendo lo que estamos celebrando hoy. Pero los creyentes estamos muy centrados en nosotros mismos. Pero son días de vacacionar, son días debe ser la semana en que con mayor fuerza y poder proclamemos la gloria de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz. No comprendemos, no valoramos lo suficiente el mensaje de la cruz. Una institución de Pew Research hace un estudio en Latinoamérica donde el 70% de las personas dicen creer en Cristo. 70%. Yo creo que sería lo mismo aquí en nuestro país. Pero menos del 10% dice comprender lo que Jesucristo logró en la cruz. 70% dice creer en Cristo, pero solo el 10% comprende realmente lo que la cruz significa, lo que el sacrificio de Jesús en la cruz significa. Es por eso que yo creo que no valoramos lo suficiente.
sino que la admiramos de lejos, creemos superficialmente, pero no profundamente lo que Jesucristo buscó en la cruz. La cruz, mi hermano, es la luz que ilumina las tinieblas. El infierno tiembla ante ella, el cielo se maravilla por ella y los creyentes redimidos vivimos por ella. No fue nada igual después del sacrificio de Jesús en la cruz, ni en el cielo ni en la tierra. La cruz lo cambió todo. Y es por eso que yo quiero guiarte en los próximos minutos a que no admires la cruz de lejos, sino que te acerques a ella y puedas ser sobre todo transformado por el poder del Cristo crucificado. Y quiero que veamos 3 fundamentos de la gloria de la cruz que pueden cambiar tu eternidad. 3 fundamentos de la gloria de la cruz que pueden cambiar tu eternidad. Número 1, hay algo muy importante que la cruz nos revela, pero que solemos ignorar, y es que la cruz expone lo que merecíamos. La cruz expone lo que tú y yo merecemos. Esta es una parte esencial del Evangelio, comprender nuestra necesidad del Evangelio. Antes de que el Evangelio pueda ser buena nueva para mí, yo tengo que entender la necesidad de esa buena nueva que yo tengo. Yo no puedo abrazar la gracia sin ser confrontado por mi culpa. No puedo correr hacia Cristo como Salvador si no he reconocido que estoy perdido sin Él. No hay nada en la historia de la humanidad que me demuestre más mi necesidad de Cristo o lo que yo merecía que la cruz. En Isaías capítulo 53, siglos antes de que Cristo haya nacido o sea crucificado, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe lo siguiente. Él escribe: pero Él, refiriéndose al siervo de Dios, a Jesucristo, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Quiero desempacar un poco ese versículo de Isaías 53:5. Isaías es muy enfático aquí en lo que Jesucristo sufrió y por qué lo sufrió. Él dice que fue herido, una palabra que habla de una violencia profunda. Se utilizaba para referirse a personas que habían sido traspasadas por flechas o lanzas de un extremo a otro. O sea que esa es una imagen precisa y profética de la crucifixión siglos antes de que Jesucristo sufriera en la cruz, y no solamente siglos antes de eso, sino que también siglos antes de que la crucifixión se utilizara para matar a personas. Él dice que fue herido, fue traspasado por nuestras transgresiones. Esa palabra transgresiones habla de rebelión deliberada. No un simple error, es una ofensa consciente contra la ley de Dios. Jesucristo fue traspasado por nuestra rebelión a la ley de Dios. Dice que fue molido por nuestras iniquidades, molido. Esa palabra significa aplastado, quebrado en pedazos, triturado. No se refiere principalmente al sufrimiento físico, sino a la carga emocional y espiritual de que aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. De que aquel santo, perfecto y justo se hizo maldición por nosotros, como dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Isaías continúa diciendo, él dice que fue por nuestras iniquidades, por nuestra distorsión moral, por nuestra culpa, por nuestra perversidad. Él dice que el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Castigo habla de sustitución penal, lo que tú y yo merecíamos, eso que nos tocaba a nosotros, una pena impuesta a nosotros, fue lo que Él tomó para traer paz. Una paz que no solamente habla de ausencia de conflicto físico, sino de plenitud, de reconciliación, de bienestar total con Dios. Y termina diciendo, y por sus heridas hemos sido sanados. Heridas, literalmente llagas.
cortes sangrientos, marcas de golpe. Es un lenguaje muy físico que habla de todo el dolor, de todo el castigo que vino sobre Jesús. Él fue herido para que tú y yo seamos sanados. Y no solamente sanados habla de una sanidad física, sino que habla de la sanidad espiritual. Estábamos heridos espiritualmente por lo que el pecado causó en nosotros. Ahora, ¿por qué Isaías profetiza tan enfáticamente el dolor y la aflicción que Jesucristo pasó a causa de nosotros, pecadores? Isaías aquí está dejando ver que la cruz no es solo un símbolo de amor, es una escena de juicio que revela lo que tú y yo merecemos. Es el juicio más contundente sobre la gravedad del pecado. Esa corona de espinas no era decorativa, fue condenatoria. Esos clavos no eran solamente un símbolo religioso, son una declaración divina. Esto es lo que el pecado merece, esto es lo que tú y yo merecemos como pecadores. Y eso es muy importante entenderlo. Porque hasta que no veas la magnitud de tu culpa, no podrás admirar la grandeza de la cruz, donde Cristo descendió al juicio para elevarte a la gracia. La razón por la cual no valoramos lo suficiente a Cristo y su sacrificio es porque no entendemos nuestra gran necesidad de que Él haya sido crucificado. Y si no entiendes cuán pecador eres, nunca entenderás cuán precioso y maravilloso es Cristo. Yo quiero profundizar un poco más en cuanto a esto. Yo quiero que entiendas el problema del pecado para que puedas entender la necesidad por la cual Cristo tuvo que morir. La condena del pecado no empieza con lo que hacemos, sino que empieza con lo que somos. Nacemos en una naturaleza caída. En el Salmo 51, versículo 5, el salmista escribe: he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. No eres pecador porque pecas, sino que pecas porque eres pecador. No solo pecamos, sino que nacimos con una naturaleza inclinada hacia el pecado. Y esa condición de pecado, esa condición de iniquidad nos separa totalmente de Dios, porque Dios es un Dios santo que no se puede mezclar con el pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados les han hecho esconder su rostro para no escucharlos. O sea que el pecado no solo me ensucia, sino que el pecado me separa completamente de Dios. Hay una enemistad, hay una separación, hay una ruptura que hubo totalmente en la relación entre los hombres y Dios cuando vino el pecado. No importa cuán justo moralmente te consideres, no importa cuán bueno te consideres, ninguno de nosotros fuera de Cristo y del sacrificio que Él cumplió en la cruz pudiéramos relacionarnos con Dios. Pablo lo explica detalladamente en Romanos capítulo 3. Desde el versículo 10 él dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, por cuanto todos pecaron, todos, no algunos, no muchos, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ese es el mayor problema de la humanidad. Ese es el mayor problema tuyo y mío. No es la pobreza, no son las enfermedades, no son las guerras. Es que estamos bajo condena eterna, separados de Dios, cargando con una culpa que no podemos quitar y esperando un juicio que no podemos evitar. Ese es el problema que solo la cruz pudo resolver. Hasta que no entiendes que la cruz revela lo que tú y yo merecemos, no podrás entender lo que significa ser salvo. Solo se abraza la gracia cuando se reconoce la culpa. Mira cómo lo dijo un autor, Tim Keller. Él dijo: antes de que el evangelio sane, tiene que herir. Antes de que consuele, tiene que confrontar.
Esa es una realidad ineludible que tú y yo necesitamos reconocer, lo que la cruz nos revela en cuanto a nuestra culpa. Ahora, ¿por qué tuvo que Jesús morir? Entiendo mi culpa, yo soy pecador, merecía la muerte, pero ¿por qué Dios no simplemente desde el cielo declaró perdón para nuestros pecados sin que Jesús tenga que morir? Bueno, la respuesta a eso es porque Dios no puede negarse a sí mismo. Nuestro Dios es un Dios justo, no solamente justo, sino que también ama la justicia. El Salmo capítulo 11, versículo 7 lo dice, porque el Señor es justo y ama la justicia. Perdonar sin castigar no es misericordia, es injusticia. Y Dios, como un juez justo, perfecto y santo, no podía mirar hacia el otro lado y no castigar el pecado con la muerte que merecía. Él no podía simplemente pasar por alto el pecado, Él debía castigarlo, y tú o yo teníamos que pagar por el pecado, o alguien inocente lo hacía en nuestro lugar. Por eso la cruz no fue un accidente, sino que fue el plan intencional de justicia y amor al mismo tiempo de Dios para traer vida a aquellos como tú y como yo que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Cristo no solamente murió para darnos un ejemplo de sacrificio, obediencia y entrega. Murió porque no había otra forma. O tú pagabas con la vida eterna o Él lo hacía. Y por eso es que en la cruz tenemos lo que se llama sustitución penal. Un inocente sustituye al culpable para darle libertad. Aquí la justicia y la gracia y el amor de Dios se unen, se encuentran sin ninguna contradicción. Mira cómo Pablo lo presenta en uno de los versículos que tal vez me hace reflexionar más en la Biblia. En 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 21, Pablo dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cada golpe que cayó sobre Cristo debió caer sobre ti. Cada azote que desgarró su espalda, tú lo ganaste. Cada maltrato, cada burla, cada clavo es el resultado directo de lo que tú y yo hicimos, no de lo que Él hizo. La cruz no es solo compasión, es sustitución penal. El inocente pagó por nosotros, pecadores. Eso implica que no podemos mirar la cruz con ligereza. No podemos usar el sacrificio de Cristo como una excusa para seguir viviendo como si nada. No se trata de mi mejor vida ahora, se trata de que Él murió para darme vida en abundancia, vida eterna. La cruz, mi hermano, no fue bonita, la cruz fue brutal, porque el pecado no es pequeño y tú y yo no éramos inocentes. Mira cómo lo dice el autor R.C. Sproul. Él dice: la cruz fue el momento más santo en la historia del mundo, porque fue allí donde la santidad de Dios se encontró con el pecado del hombre y no lo toleró, sino que lo condenó en el Hijo. ¿Tú sabes lo que es que el santo Dios tenga que ver a su Hijo pagar por el precio del pecado que tú y yo cometimos? Y en ese punto santo, cuando el pecado fue condenado en el Hijo, no solo vemos cuán serio es nuestro pecado, pero también vemos cuán inmenso es el amor de Dios. Y eso nos da un segundo fundamento de la gloria de la cruz. El primero, la cruz expone lo que merecemos. Lo segundo, la cruz enseña el amor inmerecido de Dios. La cruz enseña el amor
inmerecido de Dios. Si alguna vez dudas del amor de Dios, no mires a tus circunstancias, mira al Calvario. En un mundo roto por el egoísmo y por la traición, hay un lugar donde el amor verdadero se mostró sin medida, sin límite, y fue en la cruz. Tim Keller lo dice de esta manera. Él dice: en la cruz vemos que somos más pecadores de lo que jamás imaginamos, pero también vemos que somos más amados de lo que jamás soñamos. El Dios Todopoderoso se hizo hombre por amor a nosotros, para que tú y yo, que estábamos condenados, podamos tener vida. Muchos hablan del amor de Dios, pero pocos entienden la grandeza del amor de Dios. El amor de Dios no se ve en su máxima expresión cuando todo va bien en tu vida. No es cuando sientes paz o experimentas una bendición. La cruz es la evidencia suprema del amor de Dios. Es un grito eterno de Dios diciendo: te amo y lo demuestro con mi sangre. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, enfatizando esa realidad de cómo la cruz nos enseña el amor supremo de Dios. Dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese verbo demuestra implica una acción histórica, pública, definitiva. Es la evidencia suprema del amor de Dios. ¿Por qué? Es la evidencia suprema del amor de Dios, según lo que Pablo plantea ahí en Romanos capítulo 5, versículo 8. Número 1, porque en la cruz Dios no amó solo con palabras, sino con sangre. No fue una intención barata ni emocional, fue un amor costoso, sacrificial y sangriento. El amor de Dios no es teórico, no es pasivo, no es distante. Nuestro Dios es un Dios cercano, personal, un Dios que quiere relacionarse con nosotros, aún nosotros que somos pecadores. Juan dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 16: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Muchas personas pueden decirte que te aman, pero quien pone su vida por ti, quien se hace pecado siendo el santo, quien carga con el pecado que tú merecías, esa es la expresión suprema de demostración de amor. ¿Por qué la cruz es evidencia suprema del amor de Dios? Porque en la cruz Cristo murió por enemigos, no por amigos. Cristo no murió por nosotros cuando finalmente nos pudimos portar lo suficientemente bien como para merecer que Él muriera por nosotros. Él no murió por nosotros cuando éramos buenos. Él murió por nosotros, como dice Romanos capítulo 5 versículo 8 ahí, que Él demostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, éramos rebeldes, le estábamos dando la espalda, estábamos lejanos de Él. Eso exalta la iniciativa divina del amor. Dios nos amó cuando no había en nosotros nada que amar. Y número 3 ahí, la cruz es la expresión divina del amor de Dios. Porque en la cruz Dios hizo justicia y al mismo tiempo nos dio libertad. Ese es uno de los misterios más gloriosos de la cruz, que no hay conflicto entre la justicia y el amor de Dios, porque en la cruz ambos atributos son plenamente satisfechos. Dios no dijo: te amo y me olvido de tu pecado. Dijo: te amo, por eso castigaré tu pecado, pero no sobre ti, sino sobre mi hijo. Lo que tú merecías, se lo voy a imponer a Él. O sea que, ¿quieres conocer cuánto te ama Dios? Mira la cruz. ¿Quieres entender lo que vales para Él? Mira la cruz. ¿Quieres saber qué tan dispuesto está Dios a hacer algo por ti? Mira la cruz. En la cruz, el Rey del universo, aquel que creó y sustenta todo lo que existe, te dice a ti: te amo y me he acercado a ti para que veas lo mucho que te amo.
Y eso implica, mi hermano y mi amigo, esa realidad que vemos ahí, que no nos podemos quedar igual. No nos podemos quedar igual. Necesitamos responder a ese sacrificio supremo de amor que vemos en Cristo en la cruz. Lo que nos lleva a un tercer punto. La cruz expone lo que merecemos. La cruz enseña el amor inmerecido de Dios. Número 3, la cruz exige, y escucha bien esto, la cruz exige una respuesta radical. No se trata solamente de que vayas a la iglesia el domingo o que vayas a una actividad especial cuando te inviten. No se trata solamente de que hagas una oración de vez en cuando. La cruz no es un mensaje neutral, no es una historia inspiradora, sino que merece una respuesta radical. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15. Escúchalo bien. Y Él murió por todos, para que los que viven, ¿para qué? Habla de propósito, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese versículo es fundamental. No solamente declara que Jesucristo murió en la cruz, sino que nos da el propósito claro del por qué Él murió en la cruz. Que los que ahora viven por medio de ese sacrificio ya no vivan para sí mismos. La verdad aquí es rotunda. La vida cristiana no es una versión mejorada de ti, es que ya has muerto y has pasado de muerte a vida. La cruz no te ofrece una mejora de ti mismo, no te ofrece un ángel 2.0. Pablo dice en Efesios capítulo 2 que antes de Cristo tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo no necesitaba mejorar, yo necesitaba resucitar, necesitaba una vida nueva. La cruz, por lo tanto, me debe guiar hacia la muerte al yo, hacia la muerte al pecado, hacia la muerte a una vida centrada en mí mismo. Y esa muerte no es opcional, es el único camino a la vida eterna. Él pide que así como Él murió por ti, tú mueras por Él. Y que ahora sea Él quien vive en ti. O sea que la sustitución lleva a la transformación. La justificación lleva a la consagración. Y si tu cristianismo no implica morir a ti mismo, no es el fruto de la cruz, estás siguiendo un error. Es una versión diluida y errónea y falsa del evangelio. La muerte de Cristo redirige completamente nuestra vida. Pablo es muy claro, para que los que viven ya no vivan para sí. Ese ya no es una ruptura radical, un antes y un después, un cambio de dueño, de propósito, de todo en la vida. La cruz no es solo un acto de rescate, es un acto de conquista. La cruz no es solo un acto de rescate, es un acto de conquista. Él no vino solo a salvarte del pecado, vino a conquistarte para su gloria. Dice 1 de Corintios capítulo 6 versículo 20 que nosotros, aquellos que estamos en Cristo, hemos sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales no son suyos, tu cuerpo y tu espíritu, sino que son de Dios. O sea que en la cruz Cristo no solo pagó con la deuda por tu pecado, sino que Él firmó un contrato de posesión sobre ti, un nuevo derecho de propiedad. Tu tiempo, tus deseos, tus relaciones, tu vocación, todo le pertenece a Dios. Pablo entendió perfectamente eso. Por eso dijo en Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora la vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese debe ser no solamente el testimonio de Pablo, ese debe ser el testimonio de cada creyente genuino. Si Cristo
murió por ti, ¿por qué sigues viviendo como si tu vida te pertenece a ti? Si Él fue traspasado por tus pecados, ¿por qué te sientes cómodo acariciando esos pecados? Si Él se hizo maldición por ti, ¿no merece Él tu total consagración? El Evangelio no es solo que Cristo murió por ti, sino que ahora tú vives por Él. El mismo amor que te salvó en la cruz, ahora te gobierna. La cruz no solo resolvió tu condena, redirecciona tu vida. La cruz lo revela todo. Revela el juicio que merecíamos, revela el amor inmerecido de Dios, revela la respuesta, la demanda, la rendición total que necesitamos, por lo tanto. No puedes acercarte al monte del Calvario y bajar de allí igual. No puedes ver al santo Dios triturado, quebrantado por tus pecados y seguir abrazándolos como si nada importara, como si esta vida es lo único que tienes. La cruz no fue silenciosa, gritó con sangre que la salvación es por gracia, pero no es barata. Costó la vida de Cristo y si la tienes te va a costar toda la vida. Jesús lo dijo claramente en Lucas capítulo 9 versículo 23. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la marca de los redimidos. Una vida crucificada. No basta solamente con que te quedes pensando, wow, qué bonita el concierto. No basta solamente con que te quedes consternado o que te afecte las emociones el pensar en el Cristo crucificado. La cruz demanda una respuesta. ¿Cómo estás respondiendo tú ante el glorioso mensaje de la cruz? No queremos que te vayas de aquí igual. No juegues con lo que costó tanto. No juegues con aquello que costó la sangre del Hijo de Dios. No pongas excusas para postergar tu entrega a Él. Entrégate a Él hoy. Tú y yo podemos planear muchas cosas, pero sin duda alguna no controlamos el tiempo. Y muchas veces en nuestra necedad pensamos que bueno, cuando yo sea más viejo, cuando tú no puedes controlar tu tiempo. Entrégate al Rey que se entregó ya por ti, dándote la muestra suprema de amor en esa cruz, invitándote a que ahora, así como Él murió por ti, tú vivas por Él en su vida, bajo su fortaleza, bajo la fuerza que solamente Él da. Permíteme orar. Padre, no tenemos, Señor, palabras suficientes para agradecer lo que tú lograste en esa cruz. Tú no necesitabas salvarnos, Señor, pero lo hiciste. Y no lo hiciste solamente con palabra, sino que lo hiciste con sangre. Si de alguna manera, Señor, hemos sido apáticos ante tu poderosa cruz y el mensaje que ésta tiene, perdónanos. Perdónanos por tomar con ligereza lo que costó tan caro. Perdónanos por querer los beneficios del Evangelio sin el costo de la entrega. Queremos responder, oh Dios, viviendo para ti, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día, Señor, y siguiéndote. Haznos vivir bajo el poder de la cruz y no bajo la ilusión de una fe cómoda. Que la muerte de Cristo no solo sea nuestro refugio, sino nuestra bandera, nuestra dirección, nuestra nueva identidad. A ti, oh Dios, sea
toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.